cosas, varias de ellas preocupantes en realidad, y sobre todo, una vez más, la enorme necesidad que se tiene en el país de una información con respecto a los movimientos financieros, la situación económica, que es volátil o no. Esta mañana yo estaba tratando de entender, por ejemplo, lo que se ha aprobado en el G8, son medidas de transparencia financiera contra la evasión fiscal, pero además una serie de otras medidas que precisamente tratan de reforzar a Estados Unidos en Europa, etcétera. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en el Perú en estos días, en estas semanas, y por qué se considera que en realidad hay que prepararse para varias medidas prudentes por parte del ciudadano común y corriente? Bienvenido, señor Escudero. Muchas gracias. En este momento la economía peruana tiene una tendencia bastante sólida, bastante fuerte, a seguir creciendo, movido fundamentalmente por el buen momento de la clase media local. Sin embargo, claro, ahora esa noticia, cuando se da así, más bien a todos nos hace, digamos, nos tranquiliza un poco, diciendo, bueno, seguimos creciendo, claro, no obstante que ya no en el ritmo del 7 u 8%, sino ahora dicen que puede ser 5 y tantos, ¿no? Es correcto. Sin embargo, nosotros no estamos aislados, estamos integrados a la economía global, y el Perú en los últimos años ha hecho el esfuerzo con los tratados de libre comercio, con la apertura comercial y la integración financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que si se mueve algo en China, también afecta a Perú. Si se mueve algo en Londres o en Nueva York, también afecta a Perú. Y lo que está pasando hoy en día es la continuación de la crisis que hubo desde el año 2008, que empezó en Estados Unidos, se fue a Europa, y ahora, digamos, parte de ese proceso está empezando a afectar nuevamente a todos los mercados. Los mercados emergentes también. Así es. Y para entender esto es bien simple. Los bancos centrales, en particular el Banco Central de Estados Unidos, decidió hacer emisiones históricamente gigantescas para evitar que la economía americana caiga en recesión. Luego de prácticamente 4 años y medio, estas medidas han tenido efecto. ¿Qué quiere decir? Que el crédito en Estados Unidos está mejorando, que el precio de las viviendas ya tocó piso y está empezando a subir, la tasa de desempleo ha bajado ya de niveles debajo del 8%, son indicadores muy sólidos que la economía americana se está recuperando. Pero en este esfuerzo de inyectar a través de la maquinita dólares en el mundo, esos dólares terminaron persiguiendo activos reales. Entonces se fueron a comprar commodities y se fueron a las economías emergentes con indicadores sólidos como el Perú. Ahora que la historia va a cambiar y Estados Unidos da la sorpresa positiva en términos de crecimiento, el Banco Central de Estados Unidos se va a ver obligado a reducir esa liquidez. Y esto tiene un efecto global, fortaleciendo el dólar a nivel mundial. En las últimas semanas, por ejemplo, el sol peruano se ha devaluado de manera significativa y en lo que va del año ya ha perdido valor de 8%. Es una volatilidad, fluctuación inusual cuando uno ve en los últimos 20 años cómo se ha movido el dólar en Perú. Esto mismo ha pasado en otros países de Latinoamérica y en el mundo emergente. Pero esa volatilidad es la que pone nerviosos a los agentes económicos, a los inversionistas y en general a los ciudadanos. Yo no soy un inversionista, pero tengo algunas deudas en dólares y resulta que van a ir... Nosotros somos ilusionistas. Ilusionistas, ¿no? Van a ir creciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para el oyente común y corriente? Ustedes van a tener mañana un foro especializado, el más importante en términos financieros, pero para el ciudadano común y corriente que tiene una pequeña deuda o que piensa adquirir un bien, sea esto un automóvil o una vivienda, ¿cómo manejar estas fluctuaciones en la economía mundial? Lo del dólar es consecuencia de la liquidez y la fluctuación de la liquidez, y también afecta la fluctuación de las tasas de interés. Comento esto antes de responder a tu pregunta. ¿Por qué? Porque las tasas de interés en dólares, debido a este exceso de emisión del Banco Central de Estados Unidos, ya tocaron piso. Las tasas de interés hace 6 meses estuvieron en sus niveles mínimos históricos. A 10 años en Estados Unidos eso significó 1.5%. Hoy en día están en 2.20%, y con una tendencia a largo plazo de seguir subiendo, conforme la economía americana mejora. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tenía deuda, por ejemplo, del auto, deuda de consumo, deuda de la vivienda, las tasas de interés que usted ha observado en dólares son las mínimas históricas en estos últimos meses. Todo lo que viene hacia adelante va a tender a subir. ¿Cuán fuerte o pronunciado o cuán lento es?
Eso va a depender gran parte del Banco Central americano y de la economía americana, pero lo que sí es claro es que va a subir. Entonces, en ese contexto, ¿qué hacer? Si uno gana en soles y uno gasta en soles porque vive en Perú, uno no tiene por qué asumir un riesgo cambiario, que es uno de los riesgos más complejos y sofisticados que ni siquiera los profesionales a veces entienden. Uno debería de ahorrar en soles y debería de endeudarse en soles. De hecho, este tema de la dolarización es bastante único en Latinoamérica. Brasil, Colombia, Chile, México no están dolarizados. En Perú sí, porque tuvimos este escenario de hiperinflación y nos ha quedado el rezago de una economía de bimonedas. Eso es una debilidad para la economía. De hecho, el gobierno y el Banco Central durante estos últimos años han tratado de reducir esa dolarización. Y lo han logrado. En parte, ¿no? Porque, digamos, estábamos hace 10 años como en 80% de dolarización en el sector financiero y hoy día estamos alrededor de 42% de dolarización. Sin embargo, como el dólar estaba perdiendo valor con el sol, muchas compañías de las grandes, ¿no?, decidieron endeudarse en dólares. Entonces estas compañías salieron a emitir bonos desde hace un año en el mercado internacional, aprovechando estas tasas muy bajas de bonos, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado emitieron 5.000 millones, en lo que va de este año están emitiendo 5.000 millones de dólares más, y se prevé que en los próximos 6 meses van a emitir otros 5.000 millones de dólares. Esto pues hace que la deuda del sector privado sea casi del mismo tamaño que la deuda del sector público, la deuda externa. Y esto es un elemento importante. Todo esto está en dólares. Por un lado es bueno porque están aprovechando las tasas bajas, pero por otro lado muchas de estas compañías producen en el mercado local. Entonces, yo sé que son compañías sofisticadas y muchas de ellas ya tomaron el riesgo cambiario. Pero las personas comunes que se están, digamos, endeudando por una hipoteca a 20 años o un auto a 5 años, a 10 años, van a asumir un riesgo bastante alto, ¿no? Tal como está el escenario actual, el dólar debería fluctuar entre 2.70 y 2.80, en ese rango. De hecho, estaba más o menos a la mitad de ese rango. Sin embargo, si la economía americana da la sorpresa y sube a niveles de 4 o 5% del PBI, el Banco Central americano va a tener que reducir liquidez. Y esto podría hacer que la volatilidad en Perú y en todos los mercados emergentes lleve el dólar, por ejemplo, en Perú, a niveles de 2.80, 2.90. O sea, conclusión, no endeudarse en dólares. No endeudarse en dólares para aquellas personas que tienen ingresos en soles. Esto es básico. ¿Y estamos preparados para que este ventarrón que nos va a llegar a Estados Unidos no nos dé una pulmonía? Lo bueno y que nos refríe un poquito, o de repente hasta podemos, no sé, tomar medicinas preventivas. O de cuando en cuando, ¿no?, que aparezca el sol. Lo bueno, digamos, que hemos tenido broncopulmonía, una serie de enfermedades en el pasado. Entonces ya hemos aprendido un poco la lección. El Banco Central de Perú es conocido, digamos, como uno de los más conservadores en ese punto de vista, y ha acumulado reservas internacionales por encima de 65.000 millones, lo cual de lejos es el nivel de reservas más importante en Latinoamérica con respecto al PBI. Adicionalmente, la superintendencia, sabiendo de este problema de dólares, a pesar de que el dólar estaba cayendo, desde hace ya un par de años introdujo un requerimiento de riesgo cambiario crediticio a los bancos, de modo que los obliga a los bancos a tomar más provisiones cuando prestan en dólares a gente que está ganando en soles. Entonces, hoy en día las provisiones son bastante altas, históricamente altas también en el sector financiero. Perú se ha caracterizado por introducir estas reglas de Basilea III antes que el resto en Latinoamérica. Y por el lado del gobierno tenemos pues un superávit primario y las cifras en términos de endeudamiento suenan bastante razonables. De hecho, hace poco S&P estaba revisando la posibilidad, la agencia clasificadora de riesgo, de poder subir incluso el rating a Perú. Como economía estamos muy bien, estamos sólidos. Sin embargo, esta turbulencia que viene del mercado internacional va a continuar los siguientes meses y hay que estar preparados. Y probablemente las personas menos preparadas para este efecto no son las grandes empresas del país, ni siquiera los bancos. Son las personas naturales que se están endeudando con toda la confianza por el crecimiento interno, etcétera, en dólares, por ejemplo. Ojo con ese tema porque las tasas van a seguir subiendo y la volatilidad aumenta, ¿no? Bueno, entonces, con mayor razón, tenemos que estar muy atentos a esta reunión, a esta cita
que se ha organizado, ¿no?, a través de la Universidad del Pacífico. Es correcto. Donde van a participar una serie de... Bueno, por lo pronto se reúnen los gerentes generales de los principales bancos del país, el ministro de Economía, el presidente del Citibank para Europa, Medio Oriente y África, que es un peruano ilustre. Sí, tenemos la fortuna de tener a Alberto Berme. Él es dentro del ranking de peruanos que han trabajado en el sector financiero internacional, es el que más alto ha llegado, ¿no? Es el presidente de Citi para Europa, Medio Oriente y África, y es la primera vez que con un público abierto, digamos, va a darnos sus opiniones en Perú respecto a sus lecciones, ¿no? Porque él ha vivido la crisis, digamos, en carne propia, estando en el Citibank. Acuérdense que este banco ha sido rescatado por el gobierno americano, prácticamente una quiebra, y hoy día está en una buena posición. El Citibank se ha recuperado muy bien a nivel global, pero él también tiene, digamos, sigue muy de cerca la economía peruana y tiene una perspectiva muy puntual respecto de lo que va a ser el futuro y las recomendaciones, ¿no? Adicionalmente, tenemos funcionarios de diferentes bancos internacionales y también de las microfinancieras en Perú. La banca peruana ha venido creciendo a un buen ritmo. De hecho, en el año 2010 estábamos al 25% de crecimiento en términos de créditos. Hoy en día ha disminuido ese ritmo y estamos a niveles del 15%. Con el nuevo contexto internacional, los bancos de todas maneras tienen que ser más conservadores. Entonces es posible que el crecimiento de los créditos se modere a niveles de 10%. Esto para cualquier economía en el mundo es muy bueno. Pero nosotros, digamos, que venimos pues con un dinamismo tan grande que hay que pensar que la moderación probablemente va a ser nuestro siguiente paso en un escenario a mediano y largo plazo, ¿no? Todos estos temas son materia de discusión en este foro, que ya se ha convertido luego de 3 años en el más importante del sector financiero. Adicionalmente, digamos, como para ponerle un poco de sabor también a la discusión, nosotros invitamos empresas de éxito a este seminario, de modo que las empresas muestran sus casos de éxito, lo bueno, lo malo, de lo feo en los últimos 10 años, ¿no? En este caso tenemos empresas como Easy Power, que es una de las generadoras con mayor crecimiento en Perú, que ha tenido inversiones por más de $1.500 millones y está planeando invertir en energía ese mismo monto en los siguientes años, ya con capital comprometido. Está Top, por ejemplo, una empresa que empezó como microfinance, una empresa digamos relativamente pequeña y quizá empezó a expandir a nivel regional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a InRetail, que es la empresa del grupo Interbank, que ha, digamos, conglomerado a todos los negocios de retail, ¿no? Desde el cine, los supermercados y todo el tema de comida rápida que ellos tienen, están, digamos, en este holding que salió como oferta pública el año pasado a la bolsa, ¿no? También está la empresa Saga Perú, que es la subsidiaria de la chilena Saga Falabella, una de las líderes en el sector comercial en el país, ¿no? Entonces tenemos, digamos, varias compañías. Pues todo un recuerdo y toda una cantidad de recopilación de agentes importantes. ¿Usted siente que es la última cuestión que me interesa saber, ¿usted siente que ha mejorado el nivel de información y de conocimientos de este mundo tan versátil y complejo de las economías? Sí, de hecho, digamos, para el común, que hemos estado haciendo mención permanentemente, el común ahorrista, el común que se endeuda, etcétera. ¿Hemos mejorado o no? Sí, ha mejorado. ¿Estamos mejor informados? Sí, de hecho hay varios factores que explican esta mejoría, ¿no? Primero es la gran volatilidad de precios, ¿no? Entonces, esto se comunica de manera directa a través de los profesionales en los mercados financieros, ya sea bancos, compañías de seguros, AFP, fondos mutuos, y tiene impacto en los mercados de manera inmediata. Entonces, esto obviamente representa titulares en todos los medios cuando la bolsa cae o sube, o cuando los bonos caen, suben. Es materia de permanente discusión. El hecho de tener internet y que la mayor parte de la población ya tenga acceso a internet y smartphones hace que toda esta información corra mucho más rápido. Un elemento, por ejemplo, para tener en cuenta es la reciente modificación en las comisiones de AFPs, ¿no? Al principio, cuando se dieron las normas, por historia, digamos, se entendía que no había mucha cultura financiera y que los millones de peruanos no necesariamente se iban a interesar por el tema de los cambios en comisión. Al final hemos tenido más de 1.800.000 peruanos cambiando de comisión y haciendo
haciendo incluso largas colas a este efecto. Eso es una clara señal de que el ciudadano a pie ya está interesado. ¿Y por qué? Porque obviamente tiene... Es algo que te compete ya directamente. Así es, porque tiene ingresos, tiene trabajo y tiene en muchos casos ahorro y deudas. Entonces tiene que estar informado, ¿no? Bueno. Pero hay una tarea pendiente importante, tanto de la Superintendencia de Banca y Seguros como de los bancos, es la cultura financiera, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, economista Melvin Escudero, por toda esta información, y vamos a continuar conversando una vez que se haya realizado esta cita. Muchas gracias. 9:28 de la mañana, una pausa.